Hola, ¿cómo están? Yo soy Ali Rodríguez y este es Diario de una Mamá. Oigan, pues hoy vamos a hacer un pastel de chocolate con betún de chocolate y vamos a hablar de un tema muy importante que es el cómo tenemos un balance las mamás entre el trabajo y el ser mamás. Bueno, primero que nada, vamos a empezar diciendo que las mamás tenemos el reto enorme de cumplir en el trabajo, pero también ser la mamá que queremos ser para nuestros hijos, ¿verdad? No sé si han escuchado la frase que dice, quieren que las mamás trabajemos como si no tuviéramos hijos y que criemos como si no trabajáramos, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que en esa frase se resume la realidad que vivimos las mamás respecto al trabajo. Fíjense, yo les puedo decir por experiencia propia que, ¿cómo decir? El término que usan pet friendly, pero aplicado a niños y al trabajo, yo les puedo decir que las empresas, por lo menos en la localidad donde vivo, no son kids friendly o a lo mejor family friendly, y creo que es algo en lo que se debería de trabajar. ¿Por qué? No por nada en países de primer mundo vemos que están las mejores licencias de maternidad y las mejores condiciones para que una mamá pueda criar a sus hijos. No creo que eso sea no creo que eso sea una casualidad. Por algo los países de primer mundo dan las mejores licencias dan las mejores licencias de maternidad a las mamás. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de algo muy importante y eso es la lactancia materna. Yo les voy a preguntar, ustedes que ya tuvieron a sus hijos y que trabajan y que trabajaban en ese momento que tuvieron a sus hijos, ¿realmente pudieron cumplir con estos 6 meses de darle pecho al bebé? O sea, yo estoy segura que no. Y yo creo que eso tiene que ver con las políticas laborales que existen en México y vamos a lo mismo en la localidad en donde vivas. Fíjense, se supone que la recomendación de los pediatras es darle seno materno a tu hijo por lo menos los primeros 6 meses de vida, ¿verdad? Y la mayoría de los pediatras te van a decir, esto tiene que ser a demanda. Quiere decir que cada vez que tu hijo, que tu bebé quiera leche, tenga hambre, le tienes que dar solamente pecho. Y esto durante 6 meses. Imagínate 6 meses, ¿cómo le vas a hacer para cumplir con un trabajo? Pero también para cumplir con el tema de darle la leche materna a tu bebé. Pues me parece imposible, ¿no? Y ahí es donde les digo que realmente tenemos una política laboral muy pobre para que nosotras las mamás podamos cumplir con ese tema de la lactancia, por ejemplo, y ya más adelante con el tema de la crianza. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, México y América Latina en general, estamos por debajo de la media nacional en cuanto a lactancia materna de los niños. Entonces les hablaba de estos 6 meses de lactancia materna importante para la salud del bebé. Esto va a hacer que se te enferme menos y que tenga un mejor apego con la mamá y mejor desarrollo en todos los sentidos. Pero les digo, América Latina, estamos por debajo de la media nacional. Estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo y dice que estamos en el 38%. O sea, el 38% de los niños están recibiendo esta lactancia materna de 6 meses. Es una cifra muy, muy baja. Entonces, imagínense cómo están nuestros niños, de que se enferman más, de que tienen más dificultades para adaptarse, porque les falta esa parte de estar con la mamá. Entonces, en México, por ejemplo, te dan el equivalente a 3 meses de licencia por maternidad.
yo sé lo que me van a decir. Es bien difícil para las empresas, imagínense, que tengan muchas mujeres y que ya se embarazó una y ya se embarazó la otra. Y finalmente son espacios vacíos que quedan en las empresas. Pues sí, pero yo digo que ahí debe de haber alguna manera de ponderar la necesidad de los niños de tener una buena alimentación, en el caso de la lactancia materna, y de tener un buen desarrollo humano. O sea, estamos hablando de algo muy importante. Y pues lo que nos dan de licencia por maternidad son 12 semanas, no, eran 12 semanas antes del 2019 y después del 2019 pasó a 14 semanas, que estos son 89 días, me parece. Y son unas semanas antes de que nazca el bebé y son otras semanas después de que nazca el bebé, 6 y 6, cuando eran 12, ¿verdad? Entonces imagínate, de 6 meses que le podrías estar dando leche materna exclusiva a tu bebé, pasas a 6 semanas, ¿verdad? Entonces, por eso las mamás no podemos cumplir con esta parte de la lactancia. Y por eso también las mamás no podemos cumplir con la parte de la crianza y de estar presentes con los niños. O sea, es imposible con estas políticas laborales. Y les voy a hablar de lo que pasa en el mundo. Pues fíjense que en términos de licencias por maternidad, en Croacia te dan 14 meses, no semanas, 14 meses. Esos son 410 días de licencia por maternidad, en donde te pagan. Varía el sueldo dependiendo del país, pero me parece que el primer año es el 100% y luego va caminando que el 80%, que el 40%, ¿verdad? Entonces, imagínense en Croacia los 14 meses. Luego en Reino Unido y en Noruega tenemos una licencia de 315 días, o sea, casi el año, una licencia por maternidad. En Dinamarca tenemos una licencia de 126 días. En México, les decía, 98 días. Esa es la diferencia que tenemos y les estoy platicando de países de primer mundo y si los comparamos con México, pues ahora sí que quedamos muy cortos. Ahora bien, hemos hablado también mucho del tema de la equidad, mamá, papá, en la crianza de los hijos. Bueno, si la mamá tiene X licencia por maternidad y el papá tiene 0, ¿cómo podemos empezar a ser equitativos también en ese aspecto? Y vamos a lo mismo. Yo entiendo que es bien complicado para las empresas. El estarle dando licencia a la mamá es complicado, ¿verdad? Ya perdiste un trabajador. Y luego aparte el papá, digo, quiero pensar que no trabajan en la misma empresa, ¿verdad? Pero ya son 2 licencias. Entonces, imagínate las 2 licencias, pues sí sucede. Por ejemplo, en Islandia lo que les dan es una licencia parental. Una licencia parental es para mamá y para papá. Son 52 semanas y ya mamá y papá saben cómo lo reparten, ¿verdad? Se me hace un tema equitativo. Les digo, no les pagan el 100% del sueldo por este tiempo de licencia. Ahora sí que las mamás y los papás deciden cuánto tiempo lo van a tomar. Va como que de 100% bajando el porcentaje del sueldo, pero no los dejan en ceros. Entonces, pues es una política muy distinta y estamos hablando de países mucho más desarrollados que México. Entonces, pues yo creo que vale la pena analizarlo, ¿verdad? Y ver cómo, desde dónde empieza esta problemática que tenemos de que la mamá no puede estar con el hijo y el papá pues menos, ¿verdad? Y pues es importante que estén los dos. Ahora bien, ¿qué hacemos las mamás mexicanas? Yo les digo por experiencia propia, ¿qué hice? Bueno, si te dan las 6 semanas antes, las 6 semanas después, yo dije, pues si yo me siento bien y ando bien y mi embarazo está bien, pues vamos a esperarnos ahora sí que hasta casi el último día. Y eso es lo que hacemos muchas de las mamás mexicanas,
para poder estar más tiempo con nuestros hijos. El tema de las 6 semanas antes, pues estirarlo y esperarnos y ahora sí que hablar con nuestro jefe y decirle, yo ando bien, entonces me voy a esperar hasta, no sé, una semana antes de que nazca mi bebé para tomar mi licencia. Y eso es lo que hacemos y así es como logramos estar más con nuestros hijos. Pero creo que no tendríamos por qué llegar hasta ese grado, ¿no? Si hubiera políticas laborales aptas para que nosotros pudiéramos darle el tiempo que necesitan nuestros hijos. Ahora, uno recurre a eso, pero tienes que hacer todo un trámite. No sé si estás en el seguro, estás en el ISSSTE, tienes que ir a que te apruebe el doctor. Si estás yendo aparte por lo particular, pues tienes que ahora sí que compaginar las dos doctores, que los dos te den permiso. Yo me acuerdo que mi ginecólogo me decía, pues yo le hago la hojita y no sé qué, pero en el seguro son muy mañosos y a ver si la dejan, ¿va? Entonces, pues sí me dejaron, yo me esperé así hasta la última semana cuando nació mi hija. Ahora, nace ya tu bebé, ¿verdad? Llegas a ese tiempo de las semanas que te dan laboralmente, que te las pagan, y regresas al trabajo. Viene en la ley en México que las mujeres que acabamos de tener hijos tenemos derecho a 2 descansos de media hora durante la jornada laboral para alimentar a nuestros bebés y que este alimento se lo tenemos que dar a nuestro bebé en un espacio que la empresa dedicó para ti, para que sea higiénico, para que estés a gusto, para que sea privado, ¿verdad? Pues yo les pregunto, díganme ustedes mujeres, ¿cuántas empresas tienen eso? Yo estoy segura que son contadísimas las empresas que tienen eso en México. Vamos a lo mismo en mi localidad, estamos hablando de Durango. Estoy segura que son muy poquitas. Donde yo trabajaba no había, olvídense de eso. Y yo la verdad no sabía que había ese privilegio en la ley. Si no, seguro que no sé cómo le hacía, pero yo me iba y le daba de comer a mi bebé. Yo empecé a trabajar y como dice uno, se te va la leche. Se te va la leche, se te acaba porque necesitas que haya esa estimulación de que esté tu bebé amamantándose de ti. Y si no, pues cero estimulación y se va yendo a la producción de leche. Me decía el pediatra de mis hijos que incluso, y por eso de ahí las mamás nodrizas que había antes, incluso si alguna otra mujer se llega a pegar a tu bebé, empieza a generar producción de leche. O sea, imagínense lo importante que es. Entonces, pues a mí se me fue la leche, le pude dar, ¿qué será? Como unos 4 meses a lo mejor a Regina de leche materna. A Matías sí le tocó súper, pude estar con él todo el tiempo, los 11 meses. Y él lo dejó solo, ahora sí, yo no se lo quité. Y pues ese es el tema en cuanto a políticas laborales que ayuden a que tú estés más cerca con tu bebé. Y en este caso, en estos ejemplos específicos que les daba, alimentar a tu bebé como se supone que lo debes alimentar y como te recomiendan todos los especialistas y pediatras y así del mundo. Ahora sí que es un tema que en todo el mundo se recomienda de la lactancia materna. Pues no podemos hacerlo con estas políticas laborales, o sea, no se puede. Ahora, hay otros temas en cuanto laboralmente hablando que también nos dejan muy cortas a las mamás en cuanto a atención de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pareciera, y no les estoy mintiendo, pareciera que en el trabajo a lo mejor los jefes piensan que las mamás estamos así como que sentaditas, tomándonos un café mientras pasa el día y que pues a la hora que te hablen tienes que estar disponible, ¿no? Por algo existe una jornada laboral y todo ese rollo. Yo sé que hay trabajos diferentes, que hay dinámicas distintas laborales ya, pero hablando de maternidad, de paternidad, de involucrarnos
en la crianza de los hijos, pues creo que sí debe de haber un espacio o, ¿cómo diré? Como un respeto de parte de las empresas hacia la dinámica familiar y hacia la crianza de los hijos, porque si no les damos el espacio a las mamás y a los papás de estar con sus hijos, de participar en la crianza, de alimentarlos bien, etcétera, pues ¿cómo se van a desarrollar esos niños? Pues no, yo lo veo muy difícil, ¿verdad? Que haya un buen desarrollo de los niños si no hay el tiempo que necesitan papá y mamá estar ahí. Bueno, yo les voy a contar que, por ejemplo, en mi experiencia propia, pasó que ahora sí que yo hacía 2 trabajos, hacía lo que hacen 2 trabajadores, era 2 en 1 yo, porque a mí me gusta mucho el tema del periodismo, de las entrevistas y todo ese rollo, y yo editaba, yo reporteaba, yo hacía todo, hacía 2 turnos, pero ¿saben qué? Me dijeron, es que no te podemos pagar los 2 sueldos porque no puedes ganar más que tu jefe, y yo así de, pues estoy haciendo el trabajo de 2 personas, ¿por qué no? Pero como yo tenía muchas ganas de hacer las 2 cosas, pues hice los 2 trabajos por una pequeña compensación de 1,000 pesos más en mi sueldo. Pues sí, fíjense, sí lo hice. Y claro que la empresa estaba bien feliz y y todo cambió cuando empecé a tener menos tiempo. En ese entonces pues tenía yo tiempo, tenía yo juventud y todo ese rollo de hacer todo. Y pues lo hago. Ya después tuve menos tiempo, dejé como quien dice una plaza, dejé un espacio y ya me dediqué solamente al tema de la reporteada. Y luego nace mi hija. Esto se los cuento para que vean cómo va cambiando el tema laboral de una mujer que se hace mamá. O sea, yo trabajaba, no sé, yo creo que estaba en el periódico pues casi todo el día y hacía entrevistas y me buscaban para también hacer artículos en revistas. Entonces estaba yo en el periódico, en revistas, en todos lados, ¿no? Y me gustaba y por eso lo hacía, ¿verdad? Realmente no era un tema económico lo que yo buscaba con tantos trabajos. Y luego tuve menos tiempo porque ya salí de la carrera y todo eso y que el título y no sé qué y bla, bla, bla. Y luego nace mi hija. Nace mi hija y ahora sí que cuando nacen los hijos las cosas cambian para las mamás, para las mujeres. Y obviamente pues uno quiere darle todo el tiempo a los hijos, uno quiere estar ahí. Entonces poco a poco tuve menos tiempo, obviamente menos posibilidades de poder hacer cosas en la tarde porque pues tenía que atender a mi hija. Mi mamá ya me la cuidaba toda la mañana, entonces en la tarde pues ella tenía que hacer sus cosas también, ¿verdad? Entonces, fíjense, me acuerdo muy bien que mi jefe me decía, mi jefe inmediato, me decía, es que los periodistas tienen que entender que su trabajo es 24/7. Y yo así de, bueno, el día que me pagues 24/7, entonces yo te respondo 24/7, ¿no? O sea, mi horario de trabajo son 8 horas. A mí nunca me dijeron cuando me contrataron, ¿sabes qué? Te vamos a pagar tanto, pero vas a trabajar, o sea, vas a estar disponible todos los días y a todas horas. Entonces, y se enojaba, se enojaba bastante y a mí me daba mucha risa, la verdad. Pero así pasó. Estuve 10 años en ese periódico, uno de los 3 más importantes en mi localidad. Y en esos 3 años, pues hice muchísimo, o sea, estoy muy agradecida por todo lo que aprendí, las relaciones que hice y todo eso, pero llega el tema de recorte de personal. Dijeron, no, que hay recorte de personal y que no sé qué. Y obviamente eligieron a la mamá porque la mamá no podía ir a cubrir eventos en la tarde. Y yo dije, pues bueno, o sea, yo no sabía ese tema todavía. A mí nada más me dijeron recorte de personal y salimos varios. Entonces, pues ya, dije, bueno, pues mi ciclo aquí ya se acabó, ya son más de 10 años. Pues bueno, aparte, como les decía, el clima laboral no era el mejor,
sí había medio así como que actitudes medio de misoginia ahí. Y entonces dije, pues bueno, lo más sano y más saludable se acabó. Pero luego ya después me dijo mi esposo que platicó con el director de este periódico y que le dijo, ¿sabes qué? Es que Alicia muy bien, pero el tema con ella es que no puede cubrir eventos en la tarde. Entonces, de ahí es que les cuento esta historia, para que vean cómo ser mamá, o sea, sí te afecta laboralmente hablando. Entonces, en resumen, podríamos decir, me quedé sin desempleo por ser mamá. ¿Por qué? Porque para mí es importante estar con mis hijos. O sea, nada más una vez van a tener un año, nada más una vez se les van a caer los dientes y vas a estar ahí con ellos para ayudarlos con eso. Nada más una vez van a hacer 1000 cosas. Entonces yo creo que sí es importante que nosotros como mamás estemos presentes en la vida de nuestros hijos, igual como papás. Pero les digo, en políticas laborales estamos muy, pero muy, muy, muy por debajo de lo que hacen los primermundistas. Por algo ellos tienen políticas laborales que tienen que ver mucho con el buen desarrollo humano y el buen desarrollo de las familias, y en México no. Me tocó también una compañera de trabajo que tuvo amenaza de aborto muy grave. Entonces le dicen, porque ella me lo contó, le dice el médico particular, oye, no, es que tienes que estar en cama, tú no te puedes levantar porque si no vas a perder a tu bebé, te tienes que quedar en cama. Entonces ella dice, sí, habla por teléfono con los jefes y todo eso, y le dicen, ok, pero tráeme el papelito del seguro. Ella no se podía levantar de la cama, no hubo manera de que pudiera como justificar el estar en cama, el no acudir a trabajar. Entonces ella tuvo que dejar su trabajo. Dijo, no, ¿sabes qué? Yo me di de baja porque pues no había manera de ir con el seguro a que me avalaran eso. Entonces, les digo, la vida laboral de una mamá es bien complicada porque se espera que cumplamos con todo lo que tiene que ver con el trabajo, pero también nosotras queremos cumplir con nuestros hijos, obviamente queremos verlos crecer, queremos verlos desarrollarse muy bien. Entonces, pues no se puede, ¿verdad? O sea, como que todavía no hay, por lo menos en México, una sintonía en cuanto a que las empresas, por eso les decía, debería de haber como una insignia así de family friendly, porque te hablan en la tarde y quieren que atiendas lo que sea, y no sé, estás en el cumpleaños de tu hijo o simplemente estás pasando una tarde y un tiempo de calidad con tus hijos que es importante para su desarrollo. Entonces, pues no lo hay. Y ahora sí que las mamás lo que hacemos es reinventarnos. ¿Para qué? Para poder ser mamás, para poder ser trabajadoras. Y así es como lo estamos haciendo. Yo las invito a que me platiquen su experiencia laboral. Estoy segura que muchas de ustedes trabajan en lugares donde hay checador y todo esto, y que finalmente se han sentido a lo mejor agredidas en algún momento de su vida laboral respecto al tiempo que le pueden dedicar a sus hijos, porque pues te requieren para algo en especial en la empresa y pues tienes que dejar de lado algún tema de los hijos. Ahora, no me quiero ir sin decirles algo muy importante. Es verdad que muchas mamás y muchos papás utilizan a sus hijos para tener días libres, para tener algunas, pues no sé, privilegios, para tener privilegios y llegar más tarde, que porque mi hijo no sé qué, y es mentira. Sí, es cierto, y por eso creo que es muy diferente cómo se vive en países de primer mundo y cómo se vive en México. No sé, quiero pensar que a lo mejor las mujeres se las pasarían embarazadas para tener así año y año y año y año de licencia de maternidad. Y pues no, eso tampoco está bien para las empresas. Por eso les digo, se necesita como un punto medio. Yo las invito a que me platiquen sus experiencias que han tenido en el trabajo, cómo han sobrellevado o cómo han logrado empatar el tema laboral con el tema de la maternidad. Yo voy a llevar esto al horno y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.